viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. En esta noche, mis hermanos, continuamos estudiando Romanos. Y los invito para que vayamos a Romanos capítulo 11. Y nos ubiquemos allí en el verso 1 de Romanos capítulo 11. Dice la escritura así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 11, verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Amén. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. No dobles tu rodilla. No necesitas doblar tu rodilla delante de hombres, delante de ídolos, delante de otros dioses, delante de circunstancias difíciles, delante de problemas. No. Ante el único que se dobla la rodilla es ante el Dios de los cielos. Ante el único que nos humillamos es ante el Dios de los cielos. Ante el único que doblegamos nuestra cerviz y nos sometemos completamente abandonados a su gracia y amor, es ante nuestro Dios y Señor, Salvador y Redentor. Está hablando Pablo en este capítulo 11, aún de Israel. Aún de Israel, pero en el capítulo 11 de Romanos, Pablo sigue trabajando un comparativo muy interesante con la iglesia. Pero introduce el capítulo con una pregunta muy interesante, tomando como referencia lo siguiente. Si observamos un momento el capítulo 10 y su último versículo, dice el versículo 31 del capítulo 10 lo siguiente, 21 del capítulo 10 lo siguiente. El versículo 21 del capítulo 10 dice así. Ahí en Romanos dice. Pero acerca de Israel dice. Refiere Pablo lo que dice Dios acerca de Israel. Pero acerca de Israel dice. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios aparentemente está decepcionado. Este tipo de expresiones diría que Dios ya no considera a Israel. O ya no hay opción para el rebelde. Y Pablo se pregunta, ahí empezando el 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo responde, porque es una pregunta retórica, para poder estructurar esta respuesta. En ninguna manera. No hay forma. No hay cómo. Definitivamente no. Dios no ha desechado a su pueblo. Dios ha establecido un plan de disciplina para su pueblo. Dios ha definido un trato particular con su pueblo.
Pero Dios tiene un plan perfectamente entendible cuando leemos todo el contexto de la Escritura en favor no solo de su pueblo, sino en favor de toda la humanidad. Porque es evidente, amada familia, que nuestro Dios tiene dos características absolutamente bien definidas en sus atributos y en su testimonio, en su acción. Dios es incluyente, y escúchese bien la expresión. Dios es incluyente en la opción, oportunidad de salvación para toda la humanidad. Incluye a toda la humanidad, no solo a su pueblo. De hecho, de hecho, si Dios hiciera excepción y la salvación fuera solo para Israel, su misma palabra estaría mintiendo. Porque la Escritura dice que Dios no hace acepción de personas. Santiago, por ejemplo, toca ese tema, que no hay que hacer acepción de personas. Y Dios no hace acepción de personas. Dios tiene un propósito, un trato, un plan y desarrolla ese objetivo de manera perfecta. Y es incluyente en la oportunidad para todos los hombres. Por eso Jesús fue a la cruz por toda la humanidad. Pero así como es incluyente para todos los hombres en la oportunidad de salvación, es excluyente. Es excluyente porque la salvación es un hecho solo para quienes le reciben, le reconocen, le aceptan y permiten que el arrepentimiento haga eco en su corazón por obra del Espíritu Santo, proceden ese arrepentimiento por gracia y amor divino, nacen de nuevo y son agregados a la iglesia, a la familia de Dios. Incluyente como oportunidad para todo el mundo, para todos los hombres. Excluyente por salvación, porque esa salvación es real, solo para quienes le aceptan. Entonces, ¿qué pasa con Israel? Nuestro Dios es excluyente e incluyente, o más bien incluyente y excluyente. Ese es el orden. ¿A Israel qué pasa? Israel nunca ha sido excluido del plan de salvación. No es posible que Israel sea excluido del plan de salvación. Por ejemplo, dice Jeremías 31:37. Vamos a Jeremías 31:37. Jeremías capítulo 31, verso 37. Dice la escritura y leemos así, en versión Reina Valera. 31:37 dice así. Así ha dicho Jehová. ¿Quién ha dicho? Jehová. El profeta señala lo que dice el Dios de los cielos. Así ha dicho Jehová. Atención cómo lo relata la escritura. Si los cielos arriba se pueden medir, ojo, atentos, dimensionemos lo que estamos escuchando. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Está reconociendo las desafortunadas acciones y conductas del pueblo de Israel. Está reconociendo la desobediencia y las consecuencias propias causadas por la desobediencia. Pero a su vez está dejando muy en claro que Dios tiene una palabra comprometida, que Dios tiene una promesa que está en firme por medio de los pactos y que Dios va a honrar su palabra y su pacto salvando a Israel. Y es tan en firme, tan cierto esto que él dice, miren, dice así, si ustedes pueden medir los cielos,
Ustedes pueden subir al cielo y medirlos. Si ustedes pueden ir a lo profundo de la tierra y contemplar, considerar, explorar sus fundamentos, entonces yo podré desechar a Israel. Y como es un hecho claro, que el hombre no puede subir al cielo a medir los cielos, ni puede bajar a conocer los fundamentos de la tierra. Entonces esto quiere decir que la palabra de Dios está firme para Israel. Por eso Pablo contesta de tal manera, en ninguna manera, de ninguna forma, absolutamente no. Dios no ha desechado a su pueblo. Y dice algo Pablo, es que yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Es que yo también soy sangre de su sangre, carne de su carne. Yo también estoy bajo esa promesa. El estandarte del Dios de los cielos también me cobija a mí. Su palabra también es para mí. Y él mismo se está presentando como un ejemplo de que Dios iba a salvar a Israel. Pero Dios hace una salvedad. Y lo hemos tocado en las enseñanzas anteriores. Israel será salvo a través de un remanente. Y trae en acotación los hechos que conocemos de Elías en el monte Carmelo. Después de vencer a los Baal y de verse perseguido, considerándose prácticamente muerto, va donde Dios a presentar una queja. Dios le dice, tranquilo Elías, tranquilo. Dice el 4, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Y me parece no solo poético, no, sino sublime, como Pablo escribe acá. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Y en interrogante. Me he reservado 7,000 hombres. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. O sea, le está diciendo, tranquilo Elías, tú no necesitas saber esto, pero yo tengo 7,000 que al igual que tú no han doblado la rodilla ante el enemigo. Somos parte de un remanente también. Lo hemos hablado. Y tenemos la responsabilidad de un remanente, que es ejecutar la voluntad de quien nos llamó. Ahora, Pablo dice así, en el verso 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Destaca absolutamente Pablo que la salvación para Israel está definida en razón de la gracia de Dios. Así como tu salvación y mi salvación está definida en virtud de la gracia y el amor de Dios. Y Pablo presenta una secuencia de hechos relatando lo que pasó con Israel y cómo Dios mismo interviene dándole un espíritu de estupor para llevarlos a confusión incluso, cerrar sus ojos y sus oídos hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Es el trato de Dios con Israel y está en desarrollo.
está en desarrollo. Como está escrito, verso 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Está vigente en los tiempos de Pablo. Sigue vigente hoy. Y estará vigente hasta que termine la gran tribulación. Solo en ese momento serán abiertos sus ojos. Solo en ese momento serán activados sus oídos. Solo en ese momento el Dios de los cielos hará así para que Israel vuelva a mirar a quién traspasar. Y nosotros estamos allí beneficiados de acuerdo al plan de Dios con esa desobediencia, con ese estupor que puso Dios en Israel. Hemos sido beneficiados de aquellos ojos que no ven y aquellos oídos que no escuchan hasta el día de hoy. Porque Dios de los cielos, y escúchese bien, puso espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no escuchen, sobre Israel, el Israel rebelde, para poder obrar sobre los gentiles, abriendo los oídos, los ojos de los gentiles, por gracia y por amor. Y nos rescató. Y entonces Pablo, en ese desarrollo de su comparativo, llega a un punto que es sumamente sensible, sublime y enriquecedor. Habla del olivo, de las ramas. Y nos está diciendo a ti y a mí, le está diciendo a la iglesia, cuidado, que no haya vanagloria, que no haya orgullo, que la iglesia no se crea más que Israel, que tú no te creas más que aquel hebreo que está en el judaísmo y aún no reconoce el Mesías. No. Que le demos gloria a Dios hoy por la obra de salvación y le demos gracias a Dios por lo que va a hacer con Israel cuando termine la gran tribulación. Salvar a ese remanente. Porque Pablo dice aquí que fueron desgajadas las ramas, refiriéndose a Israel, que fue sacado, dejado a un lado del olivo, que es Jesucristo, para darnos espacio a nosotros que fuimos injertados aquí, por la mano del Espíritu Santo. Pero a Israel le advierte y lo entusiasma y anima cuando le dice, ustedes también volverán allá. Volverán a ser parte de ese olivo. Volverán a ser parte de ese cuerpo. Volverán a ser parte de ese Dios vivo. Porque cuando Israel se salve con ese remanente, será parte de una familia unida por la obra salvífica de Jesucristo. Ahora bien, hay tiempo todavía para Israel, pero en personas, no como nación, para que reconozcan a Jesús como Señor y Salvador, y eso se está dando. Por eso están siendo agregados a la iglesia muchos judíos. Todos los días nacen en Cristo judíos. Todos los días ingresan a la iglesia. Y hay un componente importante de judíos cristianos que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Y caminan de acuerdo a los cánones de lo que es la doctrina enseñada por Cristo, por los apóstoles, en la palabra de vida para salvación.
y en lo que el Señor a través de su palabra enseña para testimonio y conducta de su iglesia. Otros tratan de traer las costumbres judaizantes. Y contra eso también debemos estar nosotros atentos, porque pretenden traer costumbres judaizantes, que guardemos el sábado, que el sabbat, que mire la Torá, que mire el kippah, que mira esto, que mira aquello, que lo uno y que lo otro. No, no. El Evangelio es uno solo. Jesucristo es uno solo. La palabra es una sola. Y la verdad es una sola. Y tal y como sucedió en la iglesia primitiva, hay que estar oídos abiertos y ojos despiertos ante esos judaizantes que pretenden introducir obras religiosas a la iglesia cristiana para justificar la obra de la cruz, tal y como sucedió en el primer siglo. Contra lo que se enfrentaron los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, etc. Y hoy estamos nosotros aquí, dándole la gloria a Dios porque está agregando a salvación judíos, pero para que sean influenciados por el Espíritu Santo y su palabra, mas no para que influencien sobre la iglesia con tradiciones y costumbres que ya quedaron atrás. Ahora bien, Pablo dice, porque no quiero, hermanos, voy al 25, voy al 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Están endurecidos, espíritu de estupor, oídos que no escuchan, ojos que no ven. El Señor decía en el Evangelio, no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Y es verdad, ahí está Israel. Pero dice, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. El día que el último hombre, no judío, el último gentil, se ha agregado a la iglesia, ese día se activará plenamente todas las promesas, los pactos y compromisos de Dios con Israel. Y Pablo dice, vuelvo a leer, vosotros mismos, perdón, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará a Jacob, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Y hace un cierre en este segmento, Pablo. Espectacular. Para enmarcar con obra del Espíritu Santo una verdad absoluta que ya la dijimos al iniciar el servicio. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Hay enemistad entre Israel y los demás por el mismo Evangelio. Hay rivalidad. Han perseguido la iglesia. Han perseguido a Jesús. No tuvieron problema de llevarlo a la cruz. Más aún, cuando estaban con Poncio Pilato, dijeron en la multitud que su sangre sea sobre nosotros. Ellos mismos se castigaron con sus palabras.
Y aquí dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Dios no los ha dejado de amar porque los eligió. Dios no deja de amar a quien ha elegido. Dios no rompe su promesa ni su pacto, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Israel desobediente abrió la puerta para la obra perfecta de Dios, para que tú y yo obedeciéramos al llamado. Pero un día estaremos todos reunidos en obediencia a la fe y a la verdad, mirando al Cristo de gloria y alabando al Señor. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, le dice Pablo a Israel. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de, perdón, a la iglesia, le está diciendo Pablo a la iglesia. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Miren esto. Habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Los gentiles alcanzamos misericordia por la desobediencia de los judíos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. En virtud de la obra del Dios de los cielos con la iglesia y de la palabra de Dios para la iglesia y del propósito de Dios con la iglesia, al cabo del tiempo, una vez la iglesia sea llevada al cielo, empieza la gran tribulación y el trato específico con Israel y el mundo. Y al final de esos 7 años, Israel verá a quien traspasaron. Dios es incluyente para salvación. Por la obra de la cruz, en la oportunidad. Todos están allí llamados. Dios es excluyente para lavarnos con la sangre del Cordero, con la palabra de vida y agregarnos a la iglesia como hijos. Porque solo la obra del Espíritu Santo, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, lo podrá hacer. Nos ha tocado a nosotros. Y así seguirá sucediendo hasta que se cumplan los términos de tiempo para la iglesia y para los gentiles. E Israel será salvo, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios no podía expresar misericordia si no se hubiese presentado la desobediencia de los hombres. Dios no podría presentar misericordia si Israel no fuese desobediente. Esto no quiere decir que seamos desobedientes para ver la misericordia. Es que ya no estamos bajo la misericordia. Estamos bajo la gracia. Y la gracia nos convoca a la obediencia, a la fe y a la verdad, al temor reverente y a testificar con nuestra conducta y ese Dios bueno y amoroso que un día nos llamó a ser parte de su casa. Y orar por Israel para que mientras tanto se dé la salvación de Israel por el remanente, muchos judíos se integren y se constituyan en hermanos nuestros por la obra de Jesús y el accionar del Espíritu Santo para convencer de pecado, de justicia y de juicio.
Dios es bueno, hermano. Y Él no ha desechado a su pueblo. Así como no te va a desechar a ti. Dios no desecha a quien llama. Dios respalda a quien llama, aleluya. Y a veces tenemos que pasar por situaciones y circunstancias. Pero quien vive por los siglos de los siglos no ha recogido su brazo de justicia sigue extendido y su voz nos sigue alentando. Tú eres mi hijo y sobre ti tengo mi complacencia. Es lo que dice el Señor a cada uno de nosotros. Que la gracia les cobije y el Espíritu Santo le revele esta semilla viva por obra de su gracia y de su amor, para alabanza de su nombre y gloria eterna del Señor. Amén. Amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón con su palabra viva y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.